nuevamente, buenos días. Bueno, vamos a continuar entonces allí en Pedro. Esta mañana en la escuela dominical pudimos hacer una introducción al considerar el tema de un templo interribable. Pero ahora, considerando el verso 5, vamos a hablar de el tercer templo. Así he titulado esta predicación de esta mañana, el tercer templo. El propósito de la enseñanza de esta mañana en Escuela Dominical y de esta predicación es que podamos tener una mayor claridad desde Pedro de la importancia de la iglesia en los propósitos de Dios. La iglesia es importante en los propósitos de Dios. Y en esta mañana considerábamos que el entender la importancia de la iglesia implica considerar que hay solo una piedra viva sobre la cual su iglesia o su templo es edificado, y esa piedra viva es Cristo. Este conocimiento es fundamental, es básico para poder entender la importancia de la iglesia en el plan del Señor. Ahora, también quisiera que, ya concentrados en el verso 5, hoy nos dedicáramos a considerar por qué la Escritura llama a la iglesia una casa espiritual. Vamos hoy a considerar eso. Habiendo esta mañana visto que esta casa espiritual se fundamenta sobre la piedra viva, sobre la piedra angular, ahora quiero que consideremos por qué somos llamados casa espiritual, y precisamente esto tiene que ver con el hecho de que haya titulado esta enseñanza el tercer templo. Así que vamos a estar muy atentos. Quisiera una vez más que leyéramos estos dos versos. Dice así, 1 de Pedro 2, 4 y 5, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, en el antiguo pacto recordemos que los únicos que podían ofrecer sacrificios a Dios eran aquellos sacerdotes, aquellos levitas, todos los cuales eran descendientes de una tribu, de la tribu de Leví. No obstante, y aunque ese no es el tema de hoy, muchas profecías de varios profetas previeron ese tiempo en el que los levitas todavía permanecerían en tiempos que inaugurara Cristo. Y esto se cumple aquí en esta palabra. Ahora todos los que estamos en Cristo somos sacerdotes en el nuevo pacto. Y todos ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, aceptables a Él por medio de Jesucristo, que es la piedra viva. Así que este es un privilegio. Ahora, quiero que coloquemos mucha atención en el verso 5 a dos adjetivos importantes. Noten la expresión casa espiritual y sacerdocio santo. El adjetivo de casa espiritual es espiritual y el adjetivo de sacerdocio santo es santo. Recordemos que los adjetivos cumplen una función muy importante. Los adjetivos nos dan información valiosa de esos sustantivos que califican. Por ejemplo, el adjetivo espiritual está calificando a la casa y el adjetivo santo está calificando al sacerdocio. Entonces nos están aportando información muy importante acerca de esos sustantivos, casa y sacerdocio. Lo que quiere decir que el Señor no solamente nos llama casa y no solamente nos llama sacerdocio, sino que el Señor llama a su templo, a su iglesia, casa, pero casa espiritual, y sacerdocio, pero santo. Estos adjetivos son importantes. Hoy no podremos considerar el adjetivo santo, pero sí consideraremos el adjetivo espiritual. Es importante que entendamos por qué somos una casa espiritual, por qué Dios nos llama así, casa espiritual. Lo que quiere decir que Dios no solo habita y es adorado en una casa, sino que habita y es adorado en una casa
espiritual, no solo en una casa. Y por eso tenemos que darnos a la tarea de tratar de entender bien por qué ese adjetivo espiritual. ¿Qué quiere comunicarnos Dios al llamarnos casa espiritual? Y vayan conectando eso con el título que he usado, que es el tercer templo. Ya explicaré en su momento por qué lo he titulado así. Pero definir espiritual no siempre es tan sencillo. ¿Por qué? Porque en las escrituras el adjetivo espiritual tiene varias connotaciones. Así que lo que voy a hacer esta mañana es, a la luz de toda la escritura, concentrarme al menos en 2 o 3 puntos que son los más cruciales para entender el adjetivo espiritual, que recordemos califica la casa de Dios en el nuevo pacto, o sea, la iglesia. Y lo primero que quiero que entendamos es que en la Biblia el adjetivo espiritual, y particularmente aquí en Pedro, el adjetivo espiritual para calificar la casa de Dios se contrapone a aquello que es físico o arquitectónico. Es decir, este adjetivo se usa aquí para hacer un contraste entre una casa espiritual y una casa arquitectónica o física, ¿correcto? Muy bien, entonces el adjetivo espiritual aquí comunica, o la primera idea que comunica es que no es una casa arquitectónica, no es de estos ladrillos, no es de estas columnas, no es una casa física. La casa del Señor en el nuevo pacto no es arquitectónica, y esa es la primera idea que se comunica con el adjetivo espiritual. Así que Pedro nos está diciendo que el templo de Dios del final de los tiempos no es arquitectónico, no es físico. Esa es la primera noción importante. Entonces, la morada de Dios en el nuevo pacto no es ni será arquitectónica. Lo fue en otro pacto, en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la morada de Dios fue un templo arquitectónico, un templo físico, de muros físicos, de ladrillos, de columnas. Pero en el nuevo pacto ya su morada no lo es, por eso se llama su casa. ¿Casa qué? Espiritual. Recordemos, la primera noción entonces que se comunica con el adjetivo espiritual es que esta es una casa que no es arquitectónica, es decir, que no es física en el sentido como entendemos una edificación, ¿correcto? Por eso, quiero explicar por qué decidí este título, Tercer Templo. Y es que hoy una buena parte de la cristiandad cree que en el futuro va a haber un templo arquitectónico y físico que va a ser el templo de Dios. Hay muchos hoy que creen, yo mismo hace muchos años atrás también lo creí, y básicamente lo que creíamos, y muchos creen aún, es que aún queda un templo físico y arquitectónico que va a existir allí en la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿por qué tercero? ¿Por qué un tercer templo? Porque en el entendimiento de que va a haber un futuro templo físico, algunos entienden que el primero fue el que hizo Salomón, ¿correcto? La primera casa arquitectónica o física en donde Dios moró fue el templo hecho por Salomón. Pero recordemos que este templo fue destruido por el imperio babilónico, por Nabucodonosor, ¿verdad? En el 586 a.C. Luego de eso, recordemos que se erigió un segundo templo, una obra arquitectónica también ordenada por Dios, encabezada por Zorobabel, ¿verdad? Y se erigió ese segundo templo. Y ese segundo templo después lo perfeccionó, lo adornó Herodes, y es el templo que existe cuando Cristo aparece en el escenario mundial. Ese sería el segundo templo. Pero ese segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Y hay quienes creen entonces que aún está pendiente que se levante un tercer templo arquitectónico y físico en donde Dios morará y cumplirá sus propósitos.
Ahora, entonces, ¿por qué estoy usando la expresión tercer templo, que es la que usan muchos hoy para decir que habrá un tercer templo arquitectónico en el cual Dios cumplirá sus propósitos finales? No puse este título porque yo crea que tiene que haber en la historia de la redención un templo físico para que Dios cumpla sus propósitos en este mundo. No lo creo ni por un segundo, pero sí le puse este título para comunicar que lo que muchos llaman una esperanza en un tercer templo arquitectónico realmente ya se ha cumplido, no en un templo arquitectónico, sino en una casa espiritual, y esa es la iglesia. Es decir, que en el entendido de lo que muchos afirman que se profetizó y que ha de haber un tercer templo arquitectónico, realmente es una casa espiritual. Si hay un tercer templo, y en ese entendido de lo que dicen muchos, es la iglesia. Realmente la iglesia es el templo escatológico final de Dios en la historia de la redención. Y hermanos, así los judíos construyeran un tercer templo, ese no es el tercer templo, digámoslo en esas expresiones que usan muchos, ese no es el tercer templo del que hablaron los profetas. Eso lo vamos a ver ahora, pero por eso he llamado así a esta predicación. El tercer templo realmente es la casa espiritual, no es un templo arquitectónico ni físico. Es el templo de Dios del tiempo final, que es la iglesia, hermanos. Muy bien, ahora, aún así, ¿por qué hay tantos que creen que la Biblia habla de un tercer templo arquitectónico? Bueno, la razón es que, en efecto, en la Biblia hay varias profecías que parecen prometer que habrá un tercer templo arquitectónico. No tenemos tiempo para mirar todas ellas, pero uno de ellos, ustedes mismos lo han estado considerando en las lecturas públicas del Antiguo Testamento. Ustedes, hoy leímos Ezequiel 45, ¿verdad? Y desde Ezequiel 40 hasta el 46, el profeta ve otro templo que no tiene semejanza con los anteriores que hubo, con el de Salomón, por ejemplo. Y Ezequiel ve otro templo que no es el de Salomón, tiene unas medidas diferentes, unas características diferentes, y muchos piensan, este templo que vio Ezequiel es el tercer templo arquitectónico que deberá existir. No es así, no es correcto, no es como muchos lo dicen. En verdad, Ezequiel vio un tercer templo, digámoslo en esas expresiones que usan muchos, pero ese no es un templo arquitectónico. Apocalipsis después va a explicar, junto con Pedro y otros apóstoles, qué es la iglesia. ¿Correcto? Lo que Ezequiel vio fue la iglesia, en términos simbólicos, como se nos explicó hoy. Pero yo quisiera que miráramos, por ejemplo, algunos pasajes que son muy comunes para entender que va a haber un tercer templo arquitectónico. Uno de ellos, por ejemplo, es Zacarías. Vamos a Zacarías. Zacarías. Y nos ubicamos en el capítulo 6. El pasaje que vamos a leer a continuación es una de las profecías, una de las varias profecías que se usan para la supuesta esperanza en que va a tener que haber un tercer templo físico o arquitectónico. Leamos Zacarías 6. Recordemos que Zacarías fue uno de los profetas que Dios envió para animar la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido. Así que Ageo y Zacarías fueron dos de los profetas que el Señor envió para animar al pueblo a que reconstruyeran el templo que había sido derribado por el imperio babilónico. Y miren por favor versos 12 en adelante. Zacarías, capítulo 6,
versos 12 en adelante. Miren el 12, lo leo a favor de ustedes. Dice así el Señor, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Renuevo es un nombre profético que hace referencia a Cristo. Así que aquí se promete a Cristo, el cual brotará de sus raíces, y noten, y edificará el templo de Jehová. Muchos entienden entonces que va a haber un tercer templo físico y que este coincidirá con la venida del Señor Jesucristo, su segunda venida, no la primera. ¿Correcto? Muchos lo entienden así. Dice el verso 13, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado. Gracias. Y consejo de paz habrá entre ambos. Amados hermanos, muchos ven que esta es una de las varias profecías que prometen un tercer templo físico y arquitectónico que también casa con la venida del renuevo o Cristo. Por eso, para muchos, la señal de que el Salvador va a venir por segunda vez es que en Jerusalén empiecen a edificar un tercer templo. Y dicen que una vez edificado este templo, entonces está a las puertas la segunda venida de Cristo. Gracias a el entendimiento de profecías como esta. Pero hermanos, esta profecía no está hablando de un tercer templo físico. Esta profecía habla de que cuando aparezca Cristo por primera vez, en su segunda venida, por primera vez, Él edificará templo a Jehová. Y ustedes saben, no vamos a ir allí, que el Señor, hablando con Pedro en una ocasión, le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el templo de Dios. Así que esta profecía se cumple en la primera venida de Cristo y se cumple en la edificación de la iglesia. Ese es el templo que aquí está aludido. Eso es muy importante. De hecho, si nosotros miráramos atrás, vamos a Zacarías 2, vamos a encontrar algo interesante. Zacarías capítulo 2, versículo 4. ¿Estamos allí? Muy bien. En la misma línea profética, Zacarías dice lo siguiente, verso 4, y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Se profetiza en la misma línea de lo que leímos allí en el capítulo 6, que un día Jerusalén sería habitada sin muros. ¿Qué quiere decir eso? Que su población se va a desbordar. ¿Y qué población es la que va a hacer que Jerusalén se desborde? Miren por favor el verso 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, me serán por pueblo y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Por qué Jerusalén va a llegar un momento en que se va a desbordar y tendrá que ser habitada sin muros? Porque muchas naciones harán parte de Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo esta profecía? Que un día Jerusalén se va a extender por toda la tierra. Por eso va a tener que ser habitada sin muros, lo que implica que la ciudad del templo ahora va a estar en todo el mundo. Una Jerusalén espiritual, una Jerusalén celestial, o como dijo Pedro, una casa espiritual. ¿Correcto? Entonces, es por el mal entendimiento de algunas profecías que muchos todavía creen, aunque sean amados hermanos y verdaderos creyentes, pero entienden que va a haber un tercer templo arquitectónico o físico.
pero realmente esas profecías han sido mal interpretadas o no han sido vistas en su pleno cumplimiento en Jesucristo, ¿correcto? Y en el templo de Dios del nuevo pacto que somos nosotros, casa espiritual. Otro pasaje es Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Este es otro pasaje que se ha mal interpretado y que muchos han tomado como que profetiza la existencia de un tercer templo arquitectónico. Mateo capítulo 24. Este también lo leíamos anoche con algunos hermanos. Mateo capítulo 24, verso 15. Dice así, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, obviamente aquí se está refiriendo al templo físico. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera. Entonces, muchos ven que esto tiene que cumplirse al final de los tiempos y entonces, ya que habla de un lugar santo, tiene que haber un templo arquitectónico y físico, pero realmente, como explicamos anoche, Jesús aquí está diciendo lo que le va a pasar a cuál templo o a cuál lugar santo. Al segundo, que va a ser destruido en el año 70 y que en el año 70 es cuando la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel se va a hacer presente. Y anoche estudiamos qué es la abominación desoladora, ¿correcto? Fueron gentiles con ejércitos romanos viniendo e invadiendo el templo y destruyéndolo. Esto nos lo confirma Lucas. Vamos a ir a Lucas 21. Lucas capítulo 21. Dice el versículo 20, Lucas 21, 20. Lucas está hablando aquí del mismo asunto que Mateo acabó de hablar en el capítulo 24. Dice Lucas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ¿qué? Ejércitos. Sabed entonces que su desolación, en Reina Valera dice destrucción, pero es desolación, es decir, eremosis, la misma palabra que usó Mateo en el capítulo 24, es exactamente la misma, que su desolación ha llegado, es decir, la desolación o la abominación desoladora. ¿Cuál es la señal de que llegó? Cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Eso pasó hacia el año 70 después de Cristo. Por eso dice el verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera. Entonces, no está hablando Mateo 24 ni Lucas 21 de un tercer templo arquitectónico y físico, sino el templo físico, el segundo. En el entendimiento de ellos, el segundo, es decir, el templo reconstruido por Zorobabel y los demás y adornado por Herodes. Ese fue destruido en el 70. Así que, por eso, como les decía a algunos de ustedes anoche, por eso, recuerden a Jesús diciendo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Muchos pensaron que el Señor estaba amenazando el edificio. No, el Señor estaba diciendo, ustedes van a destruir este templo. Él es el templo, el nuevo pacto. Y yo en 3 días lo levantaré. Él es el templo. Por eso Él nació en fiesta de tabernáculos. Él se hizo tabernáculo. Él es el verdadero templo del nuevo pacto y los que estamos unidos a Él constituimos el verdadero templo o la casa espiritual que se contrapone a edificios arquitectónicos y físicos. Ese es el verdadero tercer templo. Cristo y los que estamos unidos a Él. Por eso yo les dije a ustedes anoche, les recordaba, por qué cuando el Señor Jesús perdona los pecados y sana al paralítico, ¿recuerdan? Marcos 2. ¿Por qué por primera vez en la historia un hombre puede ser perdonado? No en el templo. Recuerden que el perdón de los pecados siempre tenía que ser ofrecido por Dios. ¿En qué lugar? En el templo. ¿Por qué por primera vez en la historia un hombre puede ser perdonado de sus pecados
en un lugar lejos del templo, porque el nuevo templo está donde está Cristo. ¿Y por qué por primera vez puede ser perdonado sin ofrecer el sacrificio con derramamiento de sangre? Porque en ese salón estaba el Cordero y la verdadera sangre. El templo, la presencia de Dios, el Cordero y el sacrificio en ese salón. Todo esto nos dice que Él es el nuevo templo. Así que todo esto se cumple en los que estamos unidos a Él. Por eso quiero que miremos también Efesios 2 para seguir fortaleciendo nuestro argumento de que el tercer templo, en lo que muchos llaman tercer templo, realmente es la iglesia. Cristo y su iglesia. Efesios capítulo 2. El verso 19 dice de la siguiente manera, muy atentos. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros, y recordemos que los efesios eran gentiles, pueblo de Dios sacado de la gentilidad. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Noten, edificados, pero esta edificación no es arquitectónica, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, es decir, es una edificación espiritual, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, no es una edificación arquitectónica, es una edificación espiritual. Verso 21, en quien todo el edificio, pero no es un edificio arquitectónico, espiritual, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso tercer templo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Leamos también Hebreos capítulo 3 y seguimos dándole fuerza a este argumento de que el tercer templo es una casa espiritual, es la iglesia, no es uno arquitectónico que ha de venir. Hebreos capítulo 3. Y miren el versículo 6 conmigo. Hebreos capítulo 3, verso 6. Dice así, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, ¿correcto? La casa de la cual Cristo es su piedra fundamental, somos nosotros. Dice claramente, la cual casa somos nosotros, no es una piedra física, no es un edificio arquitectónico, somos nosotros, el pueblo del nuevo pacto. Miremos Hebreos 10 también. Versículo 21 dice así, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, pero ¿cuál casa? La iglesia, como nos dijo el capítulo 3, verso 6. La casa, la cual somos nosotros los creyentes. Y tenemos un gran sumo sacerdote ahora sobre esta casa espiritual. Y finalmente, volvemos a nuestro pasaje, Primera de Pedro, en donde Pedro dice que somos casa ¿qué? Espiritual. Así que el tercer templo o el último templo de Dios en la historia de la redención, el último en la historia de la redención, el último, que algunos llaman el tercero, realmente es una casa espiritual. Así que no estemos esperando que el Señor va a morar en un futuro, en un templo que los judíos van a levantar en Jerusalén. Si lo levantan, que lo levanten, pero no es el tercer templo. El tercer templo es Cristo y todos los que estamos unidos a Él. Y por eso también Pedro nos llama casa espiritual fundada sobre la piedra viva. Y el verso 9 dice algo interesante de la iglesia. Dice así, ahí en 1 Pedro 2:9, mas vosotros
sois linaje escogido, algo que en el pasado se había dicho de los levitas. Real sacerdocio, algo que en el antiguo pacto solamente tuvieron el privilegio de escuchar los que fueron apartados, descendientes de Leví, para ofrecer sacrificios. Ahora, ¿a quién se le está diciendo esto? A todos, todos los creyentes que están unidos a Cristo. Nación santa es la iglesia. Pueblo adquirido por Dios es el tercer templo, la casa espiritual, la iglesia, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas admirable. Y si usted tiene dudas de que esto se refiere a gentiles que ya ahora son parte de Cristo, miren el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, los gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por eso es decepcionante ver a muchos cristianos mirar acción, pero es acción física. Es decepcionante todavía ver cristianos que están esperanzados en lo que va a pasar allá en Jerusalén, la Jerusalén geográfica, la Jerusalén terrenal. Por eso el escritor a los Hebreos aclara en el capítulo 12, ustedes no se acercaron a un monte que se puede palpar. Ustedes se han acercado a la Sión celestial, a la Jerusalén de arriba. ¿Mm? Para aclarar que nuestros ojos ya no deben estar hacia el Oriente Medio. Ese no es el reloj profético de Dios. Ya no lo es, lo era. Cuando Cristo llegó, el reloj profético se cumplió. Cristo cumplió ese reloj profético. Ya no debemos estar mirando allá. Ahora debemos estar mirando a Jerusalén, la celestial, y Él aquí, entre el pueblo de Dios que está disperso por todo el mundo. ¿Mm? Así que, a manera de conclusión de esta primera idea, cuando la Biblia llama a la iglesia casa espiritual, la primera idea que comunica es en contraposición a una casa arquitectónica o física, ¿correcto? Entonces ya entendemos que casa espiritual primero comunica esa idea. Muy bien, pero otra idea que está comunicada con el adjetivo espiritual es que quienes adoran en ella, no pueden ofrecer una adoración ni carnal ni sensitiva. Ojo, espiritual se contrapone no solo arquitectónico, sino a todo lo que es carnal o natural y a todo lo que es sensitivo. Entiéndase en sensitivo a lo que tiene que ver con los sentidos del gusto, del olfato, de la vista, de palpar, etcétera, ¿correcto? Entonces, espiritual se contrapone a lo arquitectónico, pero también el concepto espiritual se contrapone a lo que es natural o carnal y a lo que es sensitivo. ¿Bien? Así que cuando Pedro llama a la iglesia, al pueblo de Dios en el nuevo pacto, casa espiritual, también espiritual, está comunicando que este es un pueblo que adora a Dios con un espíritu vivo y no un espíritu natural o carnal. Carnal o natural es lo mismo, es decir, no regenerado, no nacido de nuevo. Esto implica que la adoración de una casa espiritual tiene que ser ofrecida por personas espirituales, es decir, entiéndase en este contexto, personas que han sido regeneradas, nacidas de nuevo. Recuerden que los impíos también intentan adorar a Dios, pero Dios no acepta esta adoración, ¿correcto? Por eso es un error cuando ustedes y yo conocemos personas que no son creyentes, que tienen dificultades y les decimos, ora a Dios. No podemos aconsejar esto a personas no creyentes, porque las personas no creyentes no tienen acceso al trono
de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer con las personas no creyentes que tienen dificultades? Decirles, ora a Dios, alaba a Dios, adora a Dios, no tienen acceso. Tenemos que orar por ellos y enseñarles el Evangelio para que un día conozcan a Dios y tengan acceso a Dios por la gracia de Dios. Pero para nosotros es muy fácil conocer a un impío en dificultades y decirle, ora a Dios cuando no tiene acceso a Dios, porque es una casa espiritual. Dios solamente recibe adoración de seres espirituales, porque es una casa espiritual, es decir, regenerados, nacidos de nuevo. Miremos Proverbios 15. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Verso 8. Muy bien. Esto es lo que conocemos como un proverbio antitético. Tiene dos ideas que se contraponen, ¿correcto? La primera idea del verso 8 es el sacrificio, Proverbios 15, 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Es decir, que Dios abomina lo que los impíos le ofrecen. Ahora la línea en contraparte es, más la oración de los rectos es su gozo. Ahora vamos a hacer el ejercicio de mirar las ideas que están contrapuestas. Sacrificio, ¿con qué se contrapone? Interesante. Esto quiere decir que Dios toma la oración de los impíos como un intento de sacrificio, no como una oración, como un sacrificio pagano, no como una oración. La oración solamente puede ser elevada por los justos. Los impíos que oran elevan un sacrificio pagano, no lo puede aceptar. Y allí impíos está contrapuesto con rectos, ¿nota? Y abominación a Jehová se contrapone a gozo. Eso quiere decir que el deleite de Dios es que solo los rectos, en términos del Nuevo Testamento, regenerados, casa espiritual, le eleven adoración. Pero es abominación cuando un impío intenta orar, intenta ofrecer a Dios sacrificio, ¿correcto? Esto no quiere decir que nuestros familiares o nuestros amigos no puedan estar en el culto, porque ellos ¿qué necesitan? Escuchar palabra. Debemos invitarles, ¿cierto? Pero deben entender que el templo es una casa que espiritual, lo que quiere decir que se contrapone a lo natural o carnal, es decir, que alguien no creyente, aunque intente, no podrá hacer llegar su adoración a Dios hasta que no conozca primero a Dios para que sea alguien espiritual, es decir, alguien regenerado, ¿correcto? Recuerden que solamente hay dos tipos de personas, espirituales y naturales. El carnal es el mismo natural, ¿correcto? Solo espirituales y naturales o carnales. Lo espiritual se contrapone a lo carnal o a lo natural. Yo sé que hemos escuchado que está el espiritual y está el carnal y está el natural, ¿cierto? Pero no es así. Solo hay dos tipos de personas, el espiritual y el carnal o natural. El carnal es el natural que parece creyente, pero no ha sido regenerado porque vive en pecado, ¿cierto? Y la Biblia promete que los verdaderos nacidos de nuevo no practican el pecado, ¿correcto? Entonces, por eso, casa espiritual no solo significa o se contrapone a una casa arquitectónica, sino también enfatiza que es una casa en donde quienes adoran son espirituales. Es decir, han nacido de nuevo. Su espíritu está vivo, no está muerto, ¿correcto? Muy bien. Ahora, otra idea, llevamos dos, una tercera y última idea que quiero compartir en esta mañana, que está comunicada con el adjetivo espiritual, es que no es una adoración sensitiva. Entonces, vamos a hacer un repaso, un sumario de lo que hemos visto. Casa espiritual. Ese adjetivo espiritual, primero entonces se contrapone a casa arquitectónica o física. Segundo, se contrapone a la idea de natural o carnal. Lo espiritual se contrapone a lo natural o carnal. Pero la tercera idea
es que se contrapone a la idea de lo que es sensitivo. Espiritual y sensitivo son dos cosas que se oponen. Esto quiere decir que la adoración que se ofrece en una casa espiritual no es o no tiene un énfasis sensitivo. Es decir, de los ojos, una adoración del olfato, del gusto, del palpar, como si era en el antiguo pacto. El antiguo pacto, la adoración era obligatoriamente sensitiva. En el nuevo ya no. ¿Mm? Por eso en el antiguo pacto era muy importante ver cosas, ¿cierto? Ver el altar del sacrificio, ver la oveja, ver la sangre derramada. Era importante oler, ¿cierto? Oler el incienso aromático, el humo subiendo, ¿cierto? Era importante palpar las cosas, los colores, las piedras, todo era importante en la adoración del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque todo era prefigurativo. Era una adoración muy didáctica. Tenía que involucrar los sentidos. Pero ahora, aunque nuestros sentidos naturales adoran a Dios, ya la adoración no es sensitiva en una casa espiritual. La adoración ya no es sensitiva, ¿correcto? Por ejemplo, miremos Hebreos capítulo 9 para ampliar esta idea. Hebreos capítulo 9. Estamos allí. Vamos a mirar Hebreos capítulo 9, verso 9. En Hebreos 9, el autor va a explicar algo sobre el culto del antiguo pacto, la adoración en el antiguo pacto. ¿Bien? Y el verso 9 dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 9, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual, noten sobre el culto del Antiguo Testamento, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de, miren, comidas. Entonces, hablando de lo sensitivo, ¿qué sentido se involucra en comidas? El gusto, hermana, muy bien, el gusto. Y bebidas, el gusto, pero recuerden que la comida también entra no solo por la boca, sino por dónde? Por los ojos, ¿cierto? Y el aroma, el olfato. Entonces era una adoración muy sensitiva, obligatoriamente comidas, bebidas, diversas abluciones o lavados, ¿cierto? Entonces allí hay sentidos involucrados, el del tacto y ordenanzas acerca de la carne. Ahí está el punto. Ordenanzas acerca de la carne. Entiéndase carne en este contexto como los sentidos. Tenía que ser un culto muy sensitivo. ¿Por qué? Porque era prefigurativo de una realidad mayor que es Cristo. Hasta que Cristo no llegara, el culto tenía que seguir siendo muy sensitivo. Lavados, comidas, olores, etcétera, porque era prefigurativo, didáctico, muy didáctico de Cristo, ¿cierto? Pero dice el verso 10, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Y cuándo empiezan las reformas de las cosas? Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, lo que quiere decir que el culto del nuevo pacto que estableció Cristo en su sangre, lo estudiamos anoche, es un culto que ya no es con un énfasis sensitivo, ¿cierto? Sin embargo, mucho de lo que hoy se hace llamar iglesia son cultos muy sensitivos. Miren, el culto católico romano es muy sensitivo. El culto católico romano, ¿en qué consiste? En olores, que el incienso, que en tocar, ¿cierto? Que la copa, que ver, que la sotana, que correcto, besar, muy bien, besar, que dejarse poner la cruz, ¿cierto? Que el ungimiento, las sotanas,
las túnicas, las imágenes, todo es muy visual, todo es muy sensitivo. Esta es una adoración falsa en el nuevo pacto. ¿Me comunico, hermanos? Pero incluso lo que pasa en muchas iglesias cristianas que tienen que ver para creer. ¿Mm? Tienen que oír instrumentos, algo glorioso, ¿sí? Como que cuando los instrumentos suenan, oh, la presencia de Dios, no es la presencia de Dios, es la carne, porque no es por fe. La adoración del nuevo pacto es por fe, no es sensitiva. Estuvo bien en el antiguo pacto porque era prefigurativa, pero ya no, estando presente Cristo, se ha reformado el culto. Ya no es sensitivo, es espiritual. Por eso una casa espiritual. El adjetivo espiritual se contrapone a lo sensitivo. ¿Mm? De esta manera, entonces, la adoración que hoy en el nuevo pacto sigue insistiendo en ser sensitiva no es la verdadera adoración. ¿Correcto? Y ciertamente ustedes y yo tenemos que ejercitarnos en adorar a Dios con mayor fe en espíritu. Mayor fe en espíritu. No porque veamos, no porque escuchemos, no, en fe. La piedra viva está presente, en fe. Ejercitar la fe. Cuando ustedes y yo salimos decepcionados porque no hay instrumentos, ¿cierto? Porque no vemos el pendón, ¿m? Porque no huele, no sé, algún incienso aromático, ¿cierto? Que haga que el culto sea más espiritual, ¿cierto? O no sé, tal vez porque sea Navidad, de pronto si no vemos el arbolito, entonces como que no es como tan espiritual, no trae tanto gozo y regocijo, usted está viviendo no como alguien que pertenece a una casa espiritual, sino una casa sensitiva, y esto pasó. Es por fe, es en espíritu, ¿correcto? Así que, claro, la adoración del nuevo pacto involucra los sentidos, eso es cierto, pero no es sensitiva. ¿Me hago entender? La adoración del nuevo pacto involucra los sentidos, porque entonces ¿con qué cantamos? ¿Cierto? Pero no es sensitiva, es decir, no requiere de cosas físicas para que sea verdadera. Podemos adorar a Dios en un bello salón como este, o podríamos adorarlo en una choza fea, sin micrófonos, sin sillas tan cómodas como esta, y todavía estaríamos en el poder del Espíritu, en la presencia de el Cristo vivo. Porque el culto del nuevo pacto no es sensitivo. Involucra los sentidos, pero no es sensitivo. Por eso, casa espiritual. Muy bien. Entonces, quiero que hagamos unas finales reflexiones, porque ya vimos que Cristo es la piedra viva. Es decir, que Cristo en los cultos oye, ve, camina, palpa, eso lo vimos esta mañana, ¿no? Y para ver cómo es que Él camina, cómo es que Él palpa, habrá que vivir por fe. Habrá que vivir creyendo que en este momento que yo estoy hablando y ustedes escuchando, está con nosotros y que está palpando y que está viéndonos, está oyendo, está operando. Pero esto es por fe, no porque veamos una imagen de Cristo, no porque lleguemos a oler el incienso, ¿correcto? No porque tengamos que palpar algo, no es sensitivo, hermanos. Entonces, por eso, una pregunta que tenemos que hacernos siempre al congregarnos es, ¿vimos a Cristo entre nosotros? Por fe, ¿lo vimos? Volvemos a casa como que hemos encontrado a Cristo, la piedra viva. Por eso el espiritual es muy importante, ¿no? Y voy culminando con esto. Miren, ¿cuáles son los ejercicios del cuerpo o de los sentidos? Por ejemplo, hay actividades que son muy corporales, muy físicas y muy sensitivas. Por ejemplo, caminar, correr, ¿cierto? Observar, oler, comer. Todo esto es muy
corporal y muy sensitivo. Si el cuerpo y los sentidos tienen funciones, se espera que el espíritu también tenga funciones, ¿cierto? El espíritu, lo espiritual. A ver, si el cuerpo tiene funciones, como acabamos de mencionar, a manera de ejemplo, ¿cuáles serían las funciones del espíritu? ¿Cómo? Bueno, pero leer es un acto corporal. El espíritu se encargaría de meditar. ¿Notamos? A ver, tratemos de hacer las distinciones entre las actividades del cuerpo y las del espíritu. Leer es un acto corporal, porque involucra sos. Pero ¿qué sería una actividad del espíritu? La meditación, la reflexión, ¿correcto? Planear. Por ejemplo, planear cambiar. Cuando la palabra nos redarguye, es una actividad del cuerpo o del espíritu. Del espíritu. Proponernos cosas, hacer propósitos, es una actividad de qué? Del espíritu, ¿cierto? Reflexionar profundamente, pensar, tener afectos, amor por el Señor, eso es una actividad de qué? Del espíritu, decidir, planear. Ahora, esto significa que nuestro comportamiento en el culto, si somos parte de una casa espiritual, ¿qué énfasis debe tener? La reflexión, la meditación, el proponernos cosas, el cambiar cosas, el planear cosas como resultado de escuchar al Cristo vivo hablando. Entonces, una casa espiritual no hace tanto énfasis en lo corporal, sino en lo espiritual, los movimientos del alma y del espíritu, ¿correcto? Entonces, no necesitamos salir a danzar para mostrar que estamos en un culto verdadero y animoso, sino necesitamos sentir gozo ¿en dónde? En el espíritu, pero para eso tenemos que estar concentrados en lo que estamos leyendo, cantando, orando, para que haya gozo, reflexión, meditación, los movimientos del espíritu. Por eso casa espiritual comunica también la idea de lo que no es sensitivo, sino de los movimientos del espíritu. ¿Mm? Por eso hay quienes nos culpan de que somos muy fríos en nuestros cultos y pueden tener razón si no hay movimientos del espíritu. Pero si así como estamos, nuestro espíritu está fervoroso en él, lo está viendo por fe, está concentrado en él, canta lo que canta, cantándoselo a su oído. Si estamos haciendo meditaciones profundas de lo que estamos escuchando, si estamos planeando cambiar algo que no está bien, todos esos movimientos del alma, entonces estamos muy vivos, es un culto muy vivo, es una auténtica casa espiritual, sin necesidad de aplaudir y salir a correr y hacer desórdenes. Pero pudiera ser un culto frío si nuestro espíritu está seco, sin ninguna actividad, viendo por fe al Señor. Así que, en conclusión, llegando a algunas conclusiones, una casa espiritual, que es como se le llama el tercer templo, como dicen algunos, ¿no? Se contrapone esta idea a una casa arquitectónica. Segundo, espiritual, se contrapone a lo que es natural y carnal. Y tercero, se contrapone a lo que es sensitivo. ¿Correcto? Esas son tres principales ideas del adjetivo espiritual. Somos parte de una casa que no es arquitectónica, una casa que adora en espíritu vivo o regenerado y una casa que adora en espíritu y no con los sentidos o haciendo énfasis en lo sensitivo, más bien. Porque los sentidos adoran a Dios, de hecho, pero no es una adoración sensitiva, es decir, una adoración que necesite lo físico para que sea verdadera, ¿no? Sino por fe. Entonces, hermanos, recordemos, y quiero hacer énfasis en este último punto, que la adoración espiritual de una casa espiritual se contrapone a lo sensitivo. En nuestros cultos ejercitemos más el intelecto, pongamos a funcionar esa razón regenerada, pensemos mucho y meditemos mucho.
en lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que escuchamos, en el sermón. Eso es un culto ofrecido por una casa espiritual. Afectos, afectos. Pongamos énfasis en los afectos en nuestros cultos. Amemos a Dios, consagrémonos a Él. En medio del culto, tengamos temor. El temor es un movimiento del cuerpo o del espíritu. Del espíritu tengamos temor. El discernimiento es un movimiento del espíritu o del cuerpo. Entonces practicamos el discernimiento en los cultos, porque es una casa espiritual. Vamos a discernir la verdad del error. Vamos a discernir cosas que no habíamos visto. Pero también lo volitivo en el culto, la voluntad, las resoluciones. En cada culto tenemos que hacer mínimo una resolución en el espíritu. Las resoluciones son una actividad del espíritu, no del cuerpo. Resolvemos hacer esto. Resuelvo a partir de hoy acercarme hacia el Señor. Resuelvo santificarme en esta área en que no había visto santificación. Las determinaciones, hermanos, los planes en el corazón, en el espíritu, en un culto. Esos son movimientos de una casa espiritual. Y todo esto se logra sin mover un solo dedo. Todo en el espíritu. Verdadera adoración espiritual. Una casa espiritual. Todo esto sin mover un dedo. Miremos Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1 dice así. ¿Estamos allí? Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Noten que incluso en el antiguo pacto todavía había un llamado a acercarse con mucho cuidado a oír, ¿correcto? Antes que a ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Y cuál es el sacrificio de los necios? Hablar más de la cuenta. Más adelante se explica que prometer y no cumplir es el sacrificio de los necios. Por eso dice el versículo 5 o el 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz, que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eso, aún en el antiguo pacto, con todo y ser un culto sensitivo, había un llamado al pueblo a ejercer actividades del espíritu, temor, silencio, reverencia ante Dios, de su presencia, ¿correcto? Esto no es sinónimo de frialdad, es sinónimo de una casa espiritual, viva en espíritu, que se acerca al Señor por fe, ¿correcto? Por eso estos cultos sensitivos que necesitan cosas y correr y saltar y gritar y que necesitan la sotana y la piedra y el incienso, todo esto es adoración falsa. No es una casa espiritual, pero nosotros lo somos. Los verdaderos hijos de Dios adoramos a Dios en espíritu. Por eso, hermanos, es fácil cantar, pero cantar con gracia en el corazón, como dice Colosenses, ya no es tan fácil. Requiere actividades del espíritu, requiere estar concentrados. De hecho, hermanos, es fácil cerrar los ojos para orar, pero orar con entendimiento, que es una actividad del espíritu, ya no es tan sencillo. Habrá que estar muy concentrados y ver por fe al Señor Jesucristo. De hecho, oír sermones también es muy sencillo. Oírlos es sencillo, ¿verdad? Pero escuchar al Señor hablar es diferente. Requiere fe.
Entregar ofrendas es lo más sencillo. Dar plata, entregar dinero es sencillo, pero darlo como lo hicieron los macedonios, que dice que con sus ofrendas se dieron ellos mismos a Dios, requiere una actividad de donde el espíritu. Estoy pasando a dar la ofrenda, pero estoy pensando, Señor, este soy yo, es un símbolo de mí, me entrego a ti, te doy todo lo que soy, te pertenezco por completo, no solo una parte de mí, todo es un símbolo. Hermanos, comer el pan y beber de la copa, cuando lo pueden hacer, es sencillo, pero comer y beber de la cena del Señor, pensando en que estamos comiendo y bebiendo espiritualmente de Cristo, es otra cosa. Requiere fe, adorar en espíritu, hermanos. Por eso, hermanos, orar aquí, orar en Jerusalén, orar en la Catedral de Westminster, hermanos, el lugar nos santifica. Podemos adorar a Dios donde sea, pero en espíritu, concentrados ante la piedra viva. No porque oremos en Jerusalén, nuestra oración va a ser mejor, ¿cierto? Aquí, aquí podemos adorar a Dios como casa espiritual. Así que hermanos, no esperemos un tercer templo en Jerusalén. Aquí está el tercer templo. Adoremos a Dios desde este templo y casa espiritual. Oremos. Dios, en esta mañana te damos gracias por concedernos ser parte de esta casa espiritual y el privilegio de ofrecer a ti sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Qué privilegio, Señor. Gracias por animarnos, acercarnos a ti por fe para ver la belleza y la hermosura de tu santidad que solo puede ser vista por ojos espirituales y no por ojos físicos. Gracias, Señor, por enseñarnos, acercarnos a ti por fe en nuestros cultos. Señor, te rogamos que nos ayudes a los que somos creyentes, los que somos tus hijos, los que hemos sido regenerados, a adorarte con esta convicción. Y a los que no, Señor, que están en este lugar, concédeles que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Regenérales, hazles nacer de nuevo para que ofrezcan a ti no el sacrificio de los impíos, sino la oración de los rectos. Nos encomendamos a ti en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.